¿Cuándo una sociedad como la nuestra puede sentirse segura? Es decir, ¿cuándo se puede sentir protegida esos intereses vitales en la vida, en el patrimonio? Yo creo que básicamente toda sociedad, la nuestra o cualquier otra, la uruguaya, la chilena, lo que fuera, se siente segura cuando de alguna manera la protegen dos escudos, ¿no? Un escudo, el escudo policial, frente a la delincuencia interior, frente a los delitos, los crímenes, los asaltos, los secuestros, ¿eh? Entonces, ese escudo es policial en todos los países del mundo, ¿eh? Le tiene que brindar la seguridad interior. Y cuando el otro escudo, que es un escudo militar, en todos los países del mundo, la protege contra riesgos externos. Esos riesgos externos hoy están muy diversificados. Antes uno podía decir, bueno, es cuando un ejército cruza una frontera. No, puede ser de mil maneras el peligro externo, ¿eh? Puede ser terrorismo internacional, puede ser narcotráfico internacional, cosas que no se prevén, hecatombes. Fíjese lo que pasó en la cárcel de San Pablo hace pocas semanas, que murieron cientos de personas, un estallido social incontrolable. Es decir, pueden ser diversos peligros que van más allá de la delincuencia cotidiana, digamos. Entonces hay un escudo policial y hay un escudo militar en todas las sociedades del mundo frente a estos peligros, cuyo funcionamiento eficiente brinda seguridad. Si yo sé que la policía me va a proteger de los peligros internos y cotidianos, y las Fuerzas Armadas me van a proteger de los peligros no cotidianos, pero que pueden ser igualmente peligrosos de origen externo, yo me siento seguro. Y uno siente que vive en una sociedad segura. Ahora, para que esos escudos, que son humanos, porque los policías y los militares son seres humanos, para que esas organizaciones funcionen como escudos efectivos, el poder civil, de un lado, tiene que mandarlas. El mando final, en todo país, es del jefe del Estado. Pero tiene que también cuidarlas. Porque si no cuida esas estructuras, si permite que se desmoralicen, que se descapitalicen, que se desmotiven, que no tengan recursos, que no tengan armamento, entonces el escudo también se debilita. Entonces hay como una necesidad de ser firmes en el mando de la policía y de los militares y al mismo tiempo cuidarlas a esas estructuras, que se sientan respetadas, que se sientan atendidas, que se sientan provistas de lo que necesitan para poder cumplir su función. En verdad, la Argentina, me parece a mí, que en la relación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en las últimas décadas, pasó de un extremo al otro, me parece. Porque en los años 30 a 80 o 50 años, quizá el poder civil estuvo demasiado complaciente con las Fuerzas Armadas y les permitió, de alguna manera, irrumpir una y otra vez en el sistema político y casi se diría que dependió de ellas, más que ellas, del poder civil. Ahora, de ese extremo se ha pasado a una situación en la cual me parece que es legítimo preguntarse si el actual gobierno, el que ahora tenemos, cuida y ama a sus estructuras de la fuerza, sea policial o sea militar. ¿Las cuida? ¿Las respeta? ¿O tiene con ellas una especie de cuenta pendiente por lo que pasó en los 70? La gente que nos gobierna es setentista. Y esa gente tiene el trauma de haber perdido la guerra en los 70. ¿Con quién? Con uniformados. Uniformados militares y uniformados policiales. Entonces hay toda una especie de mala voluntad que todos los días se percibe, que de alguna manera es incoherente, porque si yo necesito esos dos escudos, si yo necesito que esas dos organizaciones me puedan brindar la seguridad que mi sociedad necesita,
en lo interno y en lo externo, parece incoherente al mismo tiempo someterlas a una especie de presión, a una especie de revancha, recortarles todo el tiempo sus posibilidades, agredirlas, sancionarlas, o decirles como el presidente les dijo en el Colegio Militar el Día del Ejército, no les tengo miedo. Ahora, ¿cómo puede ser que un superior le diga a sus subordinados, no les tengo miedo? Evidentemente no anda bien la relación, como si un padre de familia dijera en su casa a los chicos, no les tengo miedo, algo pasa en esa casa. De manera que me parece que hemos pasado de un extremo al otro en la Argentina, de un predominio militar uniformado absolutamente excesivo antes de los 80 y de una especie de cuenta pendiente, de revancha, de presión sobre los uniformados tan fuerte en lo policial y en lo militar que me pregunto hasta dónde les permiten cumplir esa función que todos necesitamos que cumplan, porque necesitamos que nos protejan de los peligros externos y de los peligros internos. Ahora, cuando uno habla de los peligros, son diferentes, porque el peligro al cual tiene que atender la policía, digamos, a la cual le han quitado toda clase de facultades, no pueden detener, no pueden interrogar, no pueden hacer nada, pero yo espero que el policía de la esquina me defienda a mí. Esos peligros que la policía tiene que controlar y contener son cotidianos, los estamos viendo todos los días. Hay violaciones en el subterráneo todos los días, hay asaltos todo el tiempo. Según una estadística, el 83% de los argentinos ha visto de cerca algún tipo de agresión delictiva. Tenemos el secuestro todavía vigente de Orso Marzo, de Luis Orso Marzo, y otros crímenes como el chico este que acaban de matar, de 13 años. Es decir, hay toda clase de agresiones cotidianas en la Argentina. Entonces no hace falta mucha imaginación, ser una persona demasiado imaginativa para imaginar que puede haber inseguridad interior en la Argentina. La otra inseguridad, la inseguridad de tipo militar, no es tan fácil de percibir, porque ocurre cuando ocurre. Hubo guerra en las Malvinas en el 82, y uno dice, no, nunca más. Bueno, pero ojo que la relación con Inglaterra está empeorando mucho, con el tema de la pesca, etc. Es decir, se pueden empeorar, las relaciones internacionales pueden mejorar o pueden empeorar, ¿no? Uno imagina, por ejemplo, ¿qué pasa si Chávez y Castro y Evo Morales forman un polo militar en la frontera norte argentina? Esas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa si vuelve una guerrilla? Como hubo Sendero Luminoso en Perú, puede pasar. ¿Qué pasa con otra AMIA? Tuvimos la embajada y AMIA. Fueron ataques del terrorismo internacional. Es decir, estas cosas son más difíciles de imaginar porque no son cotidianas. No es que todos los días hay un caso de guerra para la Argentina, pero ahí uno se pregunta lo siguiente. Pongámonos en una hipótesis que hoy parece absurda, pero había el general de Gaulle, famoso presidente francés, decía que cuando uno prepara una estructura militar, tiene que imaginar todas las guerras imaginables posibles. Una estrategia que él llamaba de tous les azimuts. El azimut es un viento, ¿no? Vientos que pueden venir. Entonces, él cuando armó a Francia, dijo, me pueden atacar los rusos, me pueden atacar los alemanes, me pueden atacar los americanos o los árabes. Porque esto excede a lo cotidiano. Entonces uno dice, yo me pregunto esto, por ejemplo. Supongamos que por algunas vueltas del destino, que nadie lo quiere, pero por ahí mañana hay un golpe militar en un país vecino y cambia el signo de ese país vecino. Y aparece, por ejemplo, otro Pinochet en un país vecino. ¿Nuestras Fuerzas Armadas están en condiciones de resistir un ataque militar de algún vecino? Ustedes me dirán, bueno, de Uruguay sí, de Uruguay sí, pero ¿de Chile? ¿De Perú? ¿De Venezuela, que está más cerca? ¿De Brasil? ¿O prácticamente estamos regalados para el caso de que haya un conflicto? Ahora usted me dirá, no puede haberlo. ¿O usted se cree que cuando se sientan los diplomáticos a conversar de temas pacíficos, no son conscientes de cuán débil es el otro en lo militar?
Si yo soy representante de un país y me siento con el representante de otro y tenemos muy buenas relaciones entre los dos, pero yo sé y él sabe que si la cosa se pusiera muy mal, se la doy, o que si la cosa se pusiera mal, me la da, eso, aunque nunca haya un tiro, gravita en la mesa de conferencias. ¿Eh? O con los ingleses, lo que pasó en el 82. ¿Ustedes creen que no está en la memoria de los diplomáticos a quién le fue bien y a quién le fue mal? Es decir, son elementos, si se quiere, más sutiles, pero que un hombre de Estado tiene que tener en cuenta cuando diseña una política militar. Yo había imaginado una metáfora para esto, ¿no? ¿Ustedes vieron los chicos que andan repartiendo pizza por Buenos Aires? Que pasan los tiros, ¿eh? Y uno dice, ¿no me atropellé a uno por milagro? Bueno, esos chicos, si fueran la imagen de una sociedad, ¿cómo estarían seguros? Bueno, con dos instrumentos. El freno de la moto, que lo necesitan todo el tiempo, tienen que estar frenando, y el casco. El casco es menos frecuente que el freno. Usted tiene que estar frenando todo el tiempo, pero por ahí un día, si hizo una mala maniobra o alguien hizo una mala maniobra, el casco le puede salvar la vida. Yo creo que esta es la idea de la presencia policial y militar en un sistema. La policía es el freno. Hay que estar todo el tiempo con el policía. Las denuncias, detenciones, prevenciones, protecciones. Los militares son el casco. Probablemente usted pase muchos días y mucho tiempo sin necesitar el casco. Pero el día que lo necesite y no se lo puso, ahí le va la vida. De manera que esto me lleva a mí, después de este razonamiento, a preguntarles a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes en la Argentina en materia de seguridad? Ya dejemos el razonamiento, hemos estado haciendo razonamientos discutibles, refutables, pero ¿cómo nos sentimos los argentinos en materia de seguridad? ¿Nos sentimos protegidos? ¿Nos sentimos indefensos? Hoy, tanto en materia de seguridad interior como exterior, ¿usted diría que forma parte de un país fuerte, sólido, bien defendido, o que hace agua? Por eso es que el televoto que le presentamos tiene estas características, ¿no? Si usted se siente vivir en una sociedad protegida, fuerte, sólida, o se siente vivir en una sociedad insegura o indefensa. Vive en una sociedad segura. Llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted siente que vive en una sociedad indefensa, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, esta noche vamos a tratar los dos temas, los dos aspectos de la inseguridad o de la seguridad argentina, ¿no? Vamos a ir más a poquito después al tema de la inseguridad cotidiana, ¿no? Los secuestros, el de Orso Marzo, la muerte de este chico Babini, que es tan terrible, que está acá el padre. Y vamos a empezar conversando con un general de división, Daniel Raimundes, que lo invito a que pase y se siente ahí. Adelante, general. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El general Raimundes, les aviso a ustedes, que no oigan, ¿no? Pero es un profesional militar que tiene una serie de virtudes. Primero, un alto nivel de capacitación. Es oficial de Estado Mayor de la Escuela de Estado Mayor francés, fue agregado militar en Washington. Y me parece a mí que tiene un alto nivel intelectual, está muy cerca de la situación militar porque estuvo en actividad hasta muy poco en el ejército, y creo que tiene una mente objetiva, es decir, que va a poder decirnos, bueno, la Argentina está haciendo bien las cosas en materia militar o nos estamos dejando llevar por visiones muy reduccionistas que de alguna manera ignoran peligros reales que puede haber en la Argentina y que estamos como distraídos y sin prestarles atención. General, buenas noches de nuevo. Yo le haría esta primera pregunta, ¿no? Hace muy pocos días, en verdad hace 8 días, no, 12 días, el Poder Ejecutivo
del presidente Kirchner y la ministra Garré, reglamentaron la Ley de Defensa Nacional, que hace rato que estaba aprobada, pero que le faltaba la reglamentación, ¿no? En esa reglamentación, por lo que yo he podido ver, no soy especialista en la materia, mi impresión es que reducen la posibilidad de conflictos militares de tal modo que casi se podría decir que sacan la conclusión de que no podría haber nunca un conflicto militar. ¿Es mi interpretación exagerada o no es exagerada? Bueno, en principio que estemos conversando hoy aquí de este tema es realmente auspicioso. Y es auspicioso porque este es el momento donde hay que hablar. Los momentos de la paz hay que hablar de cuál puede ser el conflicto. En estos tiempos en que en la Argentina y en la región hay una demanda social de un Estado más activo, tenemos que hablar de estos temas. Porque cuando uno asocia a Estado más activo, debemos asociarlos a la violencia legítima del Estado. Si uno piensa un poco en Maquiavelo cuando hablaba de Florencia, en Montesquieu cuando hablaba de la división del Estado, o Max Weber decía que había un núcleo duro que es el de la violencia legítima del Estado. Y hoy vamos a hablar de esa violencia legítima del Estado, que son sus fuerzas armadas, sus fuerzas de seguridad y sus fuerzas policiales. Un Estado sin defensa es casi la contradicción del Estado mismo. Y hay cosas que los Estados deben hacer, aquellas cosas que son su función indelegable. Estamos hablando de las funciones indelegables del Estado, que es su defensa. Y en ese marco es altamente interesante, es altamente auspicioso que el Poder Ejecutivo haya reglamentado la ley de defensa y en los últimos 30 días haya tocado varios temas que nos hemos enterado a través de los diarios, que está pensando en sus Fuerzas Armadas. Quiere decir que en el tiempo de paz está trabajando para eso. Pero como usted bien dice, el 12 de junio, el decreto 727, firmado por el presidente, por el jefe de gabinete y por la ministra de Defensa, reglamentó la Ley de Defensa Nacional. Reglamentó una ley que había sido sancionada hace 18 años. Hay que reconocer que 18 años es tiempo más que suficiente para trabajar en esto. Esta ley, como usted me pregunta, es una ley que tiene... Primero, la ley fue sancionada en un momento especial de la Argentina. El decreto está reglamentado en uso de las atribuciones constitucionales, que sí que el gobierno hace bien en hacerlo, y tiene la posibilidad de ser modificado por otro decreto sin todo lo que significa el consenso. Quiere decir que más allá de las consideraciones que podamos hacer, este gobierno u otro gobierno puede modificarlo, puede mejorarlo, puede adaptarlo. ¿Qué dice centralmente? Tiene 4 o 5 aspectos que sin querer entrar en detalles quiero enunciarlos. Primero, le da más facultades al Estado Mayor Conjunto. Esto es un viejo requerimiento, una vieja necesidad surgida después de Malvinas, una experiencia reclamada, estudiada por todo el mundo. Sí, porque las Malvinas fueron como 3 guerras, ¿no? Cada fuerza peleó su guerra. Gran valor, ninguna sincronización. Gran sacrificio, gran espíritu, poca conducción en el máximo nivel. Entonces, lo primero que es eso. Y como suele suceder en estas cosas, nos vamos de un extremo al otro extremo. Ahora centralizamos, como hay pocos ejemplos en el mundo. Le sacamos autonomía a los jefes de Estado Mayor, centralizamos la parte administrativa. Vamos a ver cómo esta experiencia funciona. Es decir, se concreta algo que estaba promovido, algo necesario, se le da más autoridad que la que normalmente tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en otras democracias de la OTAN. Vamos a ver cómo funcionan. Pero esto era una necesidad y los estudios iban en esta dirección. Después se crean nuevas organizaciones, tanto a nivel Ministerio de Defensa y a nivel Estado Mayor Conjunto. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, vamos a ver cómo funcionan.
pero lo que hace falta en estas organizaciones son guerreros. Un ejército, una fuerza aérea y una armada sirven por sus combatientes. Quiere decir que tenemos nuevas organizaciones que no preveía la ley, ahora vamos a ver cómo funcionan. Y cuando yo digo necesitamos más guerreros, porque si usted referenciaba a Brasil o a Chile, hoy la Argentina tiene un sistema de defensa integrado por 75.000 hombres y mujeres. Chile tiene 80.000, pero Chile es mucho más chico que nosotros. Después, en esta reglamentación, falta analizar todo lo que el título 6 de la ley hablaba, que la transformaba en una ley militar, en una ley de defensa. Todo lo que la comunidad civil, todo lo que los civiles debían hacer, no está reglamentado. Es una deuda que todavía se tiene con esta reglamentación. Es el título 6 de la ley, título 6 que hablaba de organización territorial y de reservas. Y esto es importante porque la reglamentación define que nosotros nos vamos a defender. Si nos vamos a defender, necesitamos estar organizados en nuestro territorio y tener gente que, si bien no esté de activo, pueda formar parte de la... Y el tema central es qué define el conflicto. Y esto es muy importante. Si decimos que todos los militares son cirujanos, el militar cirujano necesita que le digan dónde va a ser el problema, o por lo menos en qué lugares va a ser el problema. Porque si yo le digo, señor, usted no se preocupe, que del corazón no va a necesitar ninguna aptitud, no va a necesitar cardiocirujanos, va a necesitar neurocirujanos, preparo solo neurocirujanos. Y si tengo un ataque al corazón, no voy a tener gente preparada para eso. ¿Y qué hace la reglamentación? La ley de defensa en su artículo 2 decía: las Fuerzas Armadas se preparan para agresiones externas. La reglamentación ahora tipifica mucho más. Y al tipificar mucho más, ¿qué le dice? Agresiones externas de una Fuerza Armada de un país. ¿Esto qué quiere decir? Que le dice, señor, no se prepare para otra cosa. Prepárese solamente para ataque. Fuerzas Armadas de otro país. ¿Y qué pasa con esto? Primero, estamos limitándonos voluntariamente en uso de la mayor agencia de violencia legítima. Segundo, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a todo el mundo, señores, estos los tenemos solamente si viene una Fuerza Armada. Por ejemplo, si viene una guerrilla... es decir, mañana viene una guerrilla, digamos, se desborda la situación boliviana, la que sea, lo que venga, vuelve el Sendero Luminoso, como se llame. Esta reglamentación a esos 75.000 hombres no los usa. Le impide actuar. Pero, ¿qué es lo que pasa? El mariscal Foch lo decía hace mucho tiempo. A la guerra vamos para aplicar como podemos lo que sabemos. En la guerra no se aprende. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy me limito en esto y tenemos la situación que usted dice, Colombia tiene éxito y la FARC las expulsa y se instalan en el norte del país, no va a haber las aptitudes, las competencias para enfrentar eso. Es decir, tenemos 75.000 hombres para un conflicto clásico. ¿Esto es bueno? Esto no es ni bueno ni malo, es una realidad. Tenemos que definir qué fuerzas. El Estado tiene derecho. El Poder Ejecutivo, que tiene la atribución constitucional, tiene derecho a decir esto. ¿Qué hipótesis de conflicto habría que incluir? En principio, la reglamentación habla de hipótesis de conflicto, pero esta es una forma vieja de enfrentar los problemas. Hoy, en el estudio comparado que hay que hacer, se dice qué amenazas y qué capacidades. De manera tal de que yo tengo que decirle a la fuerza, señor, usted tiene que estar en capacidad de enfrentar un ataque de esta magnitud y en estas condiciones. Porque si no, es un acertijo. Si no, tengo que acertar que un país determinado mande sus Fuerzas Armadas para atacarme. Entonces,
Es decir, cuando yo digo que el Estado puede hacer esto, tiene que decir, señor, los militares no, pero venga otra agencia. Claro. Entonces, si empezamos de la menor violencia legítima del Estado a la mayor legítima, la policía, creo que lo vamos a ver después, la policía está casi al límite, si es que no está desbordada, con la seguridad ciudadana. Tenemos una joya en la Argentina como fuerzas que son las fuerzas, la gendarmería y la prefectura, lo que llaman fuerzas de seguridad. Pero, por ejemplo, a la gendarmería, ¿qué le decimos? Señor, cuídeme 9.370 kilómetros de frontera, cuídeme 73 pasos fronterizos, sea el auxiliar de la justicia, tenga cubiertos todos los objetivos prioritarios, estratégicos, tenga además la policía científica, por las dudas la otra no me funcione muy bien. De manera tal de que si las fuerzas de seguridad también pueden hacer esto, enhorabuena, pero sepamos que estamos restringiendo y dejando a 75.000 hombres y mujeres aislados de un problema. General, yo lo escucho hablar, evidentemente con una crítica conocedora del tema. Le hago una pregunta más de fondo. Me da la impresión que esta última reglamentación de la Ley de Defensa corona una sensación de divorcio fuerte entre el poder político y el poder militar. Digamos que el presidente Kirchner ha tensado la cuerda que desde los alzamientos carapintadas no se veían. Nosotros, el bien jurídico a proteger que tenemos los soldados es la disciplina. Yo soy un viejo soldado, soy general y hago todo por preservar esa disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo pienso con las actitudes o no del comandante en jefe, se lo digo a él o se lo hago decir con todo el respeto y la subordinación. Porque estas Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas jóvenes. En el Ejército, en la Fuerza Aérea y la Armada, el 97% de sus efectivos tienen menos de 50 años. Los que ascendieron a coronel este año egresaron del Colegio Militar en 1980. Son hombres y mujeres que forman parte del Estado con una vocación espectacular. De manera tal de que las agresiones o no agresiones se manejan en otro andarivel. Yo querría colocarme en el plano exclusivamente técnico-profesional porque esta es la contribución que podemos hacer. La contribución que podemos hacer es mirar para adelante y decirle, señor, este es un ejército, esto es una armada, una fuerza aérea con estas altísimas capacidades. Porque esta es una discusión académica, esta es una discusión que en el mundo se tiene. Porque el último tema que trata la reglamentación de la Ley de Defensa es entrar en un sistema de alianza subregional, sin definir cuál es la subregión. Entonces, en esta subregión, las otras fuerzas que intervienen no tienen estas limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Yo me alío y trabajo igual cuando podemos hacer lo mismo. Esto se da el contrasentido, que si vamos a Brasil, hemos visto lo que pasa cuando la presentación el doctor Grondona decía, tenemos este problema. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Es decir, ¿es altamente positivo esta reglamentación? Es altamente positivo que se haya firmado después de 18 años de tener una ley sin la reglamentación. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, si yo hago la comparación con lo que pasa en el mundo, hay un divorcio. ¿Esto se puede mejorar? Se puede mejorar. Apliquemos esto y veamos cómo podemos seguir esta situación adelante. No sé si con respecto a la reglamentación... Yo creo que, general, me parece muy claro lo que dijo y yo estoy muy contento por una cosa, ¿no? Y lo quería mostrar esta noche. El tema militar ha dejado de ser tabú a partir de esta noche. Vamos a discutir el tema militar, como hemos discutido el tema policial, de la seguridad que vamos a discutir, porque pareciera, como marcaba Luis recién, que hay una especie como de divorcio, de silencio, y es como que ya no se puede hablar más.
Todas las naciones del mundo tienen militares. Como dice el general Raimundes, nuestros vecinos cuando van a integrarse con nosotros tienen militares con mucho más facultades que las que les quedan a estos, a los nuestros, y entonces el tema se debe discutir. Yo le agradezco mucho, general, que haya venido y que haya planteado el tema y que no le tengamos miedo a los temas. Este es un tema más de un país que tiene que ser seguro, seguro hacia adentro y seguro hacia todas las hipótesis que se puedan plantear de peligros para la nación hacia afuera. Así que le agradezco mucho, general, como introducción, ya estamos, y ahora vamos a venir después del corte ya a lo caliente de todos los días, a las muertes, los secuestros, lo que está pasando ya, no en las fronteras de una nación que tiene que ser segura también en ese plano, sino en nuestras fronteras, en nuestras casas y nuestras calles. Pero antes de ir al corte y a los auspicios y volver después con el tema de la seguridad, vamos a repetir el televoto que habíamos planteado al comenzar el programa. Si usted siente que vive en una sociedad segura, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted siente que vive en una sociedad indefensa, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahora venimos a la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad interior cotidiana que ya no compete a ejércitos, a aviones, a guerrilleros o a terroristas, sino a, digamos, a delincuentes, a policías, a lo que nos pasa todos los días. Y miren, para este tema yo he tenido que hacer una selección totalmente arbitraria, porque sería imposible dedicar un programa solo a todas las cosas que están pasando. Bueno, por ejemplo, violaciones. Están ocurriendo prácticamente a diario, violaciones en el subterráneo, ¿no? Asaltos, robos. Yo aquí me permití seleccionar 2 casos, que vamos a tratarlos a fondo esta noche, porque son como emblemáticos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el secuestro de Luis Orso Marzo, que ya lleva 17 días secuestrado, que ustedes saben ya la historia cómo fue, que el padre pagó una primera vez el secuestro, después resulta que no se sabe qué pasó, si alguien mexicaneó esa plata, ahora vuelven a pedirle 100.000, pagaron 80.000 y hasta ahora Luis Orso Marzo no reaparece. Ha habido pruebas de vida, más o menos, pero no reaparece. Y están acá las 2 personas que son casi como los hermanos, diría yo, de Luis Orso Marzo. El otro caso, más reciente y más trágico todavía, si es que cabe, ¿no es cierto?, es el asesinato de un chico, Juan Cruz Babini, de 13 años, que estaba jugando con unos amigos el jueves pasado, ¿no? Y de golpe lo asesinó otro chico de 19 años, que cuando se lo detuvo, se advirtió que el juez le había permitido, porque ya era un delincuente anterior, andar por ahí con una pulsera electrónica. Y con pulsera electrónica y todo, lo mató. Está acá el padre, y le agradezco mucho, a Roberto que haya venido, porque es una cosa muy terrible lo que ha pasado. Está acompañado por su hermano, que es tío de Juan Cruz. Y también los invité para esta mesa, y por eso quizá, Roberto, usted puede sentirse de alguna manera, porque yo siempre tengo la sensación, ¿no es cierto?, de que los que no hemos sufrido la pérdida de un hijo en circunstancias como estas, y en ninguna circunstancia en realidad, estamos como detrás de una barrera frente a las personas que han sufrido ese tipo de tragedia que es prácticamente incomparable. Por eso, Roberto, yo les pedí a Juan Carlos Bloomberg y a Marcelo Bragañolo, que han sufrido el mismo tipo de tragedia, para que nos acompañaran, y sé que además que hubo contactos de ellos con ustedes, porque se va formando como una suerte de alianza, asociación, de coalición de víctimas de un nivel que para el resto de los mortales
es como inalcanzable, ¿no? Así que estamos todos acá tratando de ver cómo se explica esto, cómo se puede salir de una situación como esta. Yo pensaba preguntarles primero a los amigos de Orso Marzo, de Luis Orso Marzo, si hay alguna novedad, si siguen sin tener noticias ciertas de Luis, porque sé que ha habido alguna especie de prueba de vida. Sí, sí. El martes fue la última prueba de vida, fue la segunda, que constó otra vez en una carta. Una carta. Una carta escrita por Luis, con datos de un periódico del día. Y esa es la manera como ustedes, por lo menos, saben que hasta el martes... Claro, que hasta el martes estaba bien. Yo sé que el padre de Luis está prácticamente muy afectado, bueno, lógico. Además la angustia, ¿no? Porque yo me acuerdo, el domingo pasado tratamos el tema, Claro. y parecía como que ya estaba casi resuelto el tema, ¿no? Y sí, en ese momento se pensó que sí. Uno piensa que paga y se soluciona, pero a veces no es así. Sin entorpecer el curso de lo que está pasando, pero ustedes sospechan que ese dinero fue mexicaneado, fue tomado por otro grupo. No, yo no sospecho, no sé cuándo se va a saber la verdad. O puede ser así o puede ser que quieran más dinero. En el reclamo que le hacen a la familia, ¿se queda claro si quieren más de los 80.000 entregados? Hay muy poca comunicación. Desde después de la prueba de vida no hubo comunicación. Entonces uno no sabe, o sea, se comunican muy pocos y más o menos será una llamada por semana. Ahora, ustedes que son tan amigos de la familia, ¿cómo sobrelleva la familia una situación así? Y no, yo pienso, hoy mientras que venía para acá, que hay dos personas, o sea, el padre debe estar sufriendo tanto como el hijo en este momento. Yo pienso que no tienen a un secuestrado, tienen a dos. O sea, es una forma de explicarlo, ¿no? Para que usted se pueda dar cuenta de la situación del padre cuál es. Llamó la atención cuando comenzaron a conocerse los datos que se trata de una familia de clase media, digamos, no se trata de multimillonarios. Sí, sí. Sí, así es verdad. Es así. ¿Y ustedes creen que se trata de un secuestro simplemente económico, que pudo haber otra cosa más? No, de eso no nos queda ninguna duda. No Nosotros tenemos duda de eso. conocemos la clase de persona que es Luis y sabemos fehacientemente que es un secuestro extorsivo y nada más. ¿Y ustedes son más o menos de la edad de él? No, porque Luis tiene 37. No, 34. Ah, 34. 34, sí, de nuestra edad. De la edad de ustedes. Sí. Sí, uno de los motivos que más que nada nos interesó venir al programa es porque se han dicho, han titulado esto de mala manera, en el momento que se ajuste de cuenta, todo, que se comenta. Y yo tengo dudas, yo quiero saber de dónde sacan esa base de información. A mí me interesa saberlo. Me gustaría que algún día alguna parte del periodismo que dice que es un ajuste de cuenta, a mí me diga de dónde sale ese título. ¿Qué Eso- sector del periodismo lo dijo? Y los noticieros, si usted lo ve, lo va a escuchar. Y a mí me interesaría mucho cuál es la base de información que tienen para titularlo de esa manera. Yo así voy a poder saber por qué le ponen ese título. ¿Usted me interpreta lo que yo le estoy diciendo? Claro, porque es siempre la idea de que por algo será, ¿no? ¿Por qué lo secuestraron a él y no lo secuestraron a otro? Entonces empiezan todas las especulaciones, ¿no? Lo secuestraron porque quieren plata, es un secuestro torsivo. Empezaron a pedir plata y supuestamente se está manejando una negociación. Ya sacaron plata y quieren más plata, eso está clarito. Si fuera un ajuste de cuenta, me parece que no es tan largo. En un ajuste Claro. de cuenta no hay prueba de vida. En un ajuste de cuenta no se negocia nada. Eso es corto. Pero bueno, espero algún día saber de dónde salió que es un ajuste de cuenta. Y yo ahí le voy a poder responder más amplio. Quizás Juan Carlos Bloomberg, que conoce el tema y que lo ha seguido estudiando, pueda dar su parecer de lo que ha sido el caso Orso Marzo, ¿no? Bueno, este tema, digamos, yo creo que es algo que ha difundido la misma policía, porque, digamos, también se han sacado del cargo gente que estaba en la DDI, digamos, de Morón, y esto es, por las dudas, digamos, barran la cancha, entonces mañana si sucede algo, digamos, ellos quedan pocos retirados del problema, ¿no? Ahora, llama la atención cómo aparece y desaparece el secuestro, o al menos
en las informaciones y en las estadísticas? ¿Cómo aparece, nace, de golpe se quita el secuestro extorsivo y otra vez aparece? ¿A qué lo atribuye? Bueno, no, discúlpeme. Los secuestros express no desaparecieron nunca. Nosotros tenemos infinidad de casos y casos realmente serios. Fíjese, le digo, lo que desaparecieron fueron los de larga duración que tenían el cautivo mucho tiempo a la persona. Eso sí había desaparecido. Pero los express están en el orden del día. En la provincia de Buenos Aires esto es un caos. Yo le puedo hablar de un señor Casio que en 36 días tuvo 4 hechos. Primero lo secuestraron a él. El señor es dueño de unos negocios que se llaman Sport Buenos Aires, tiene 300 personas trabajando para él, tenía un Mercedes-Benz, lo vendió, se compró una Caravan para no aparentar, lo secuestran en Tames y La Colectora, se lo llevan a la villa de la 202, él ahí tenía encima $1.500, se lo entrega y dice, bueno, lo iban a dejar cautivo, digamos, llamar a la casa, pedir, y dice, bueno, ¿por qué no vamos? Dice a un cajero, yo tengo la tarjeta, pueden sacar dinero, los convence y los llevan a la 202 y Panamericana, donde yo había ido a pagar el rescate de Axel. Hay un cajero, uno de ellos baja con la tarjeta de él y el otro se queda sentado en el vehículo, apoya el arma, cuando apoya el arma este señor le pega, abre la puerta y se escapa. Empieza a gritar, lo llevan a la comisaría, en la comisaría explica, mire, me tuvieron en tal y tal lugar, vengan conmigo, yo los llevo. No, nosotros en la villa no entramos. Segundo, le dice, tenemos muchos casos que después agarramos jóvenes, menores, entran a la comisaría, los jueces vienen y los largan. Va a hacer la denuncia a la Fiscalía de Fleming y Cuyo en Martínez, donde, digamos, hace la denuncia pertinente, explica todo. Dice, bueno, en 3 días usted tiene que venir a hacer un reconocimiento fotográfico de individuos, digamos, que podrían ser los autores. A los 3 días va y cuando quiere hacer ese trabajo dice, mire, lamentablemente no lo podemos hacer más porque se han destruido todas las fotografías de la provincia de los delincuentes por orden de Aslanian y de los derechos humanos de la provincia. Entonces fíjese en qué situación se queda la policía. La policía prácticamente está de brazos caídos, con todas estas purgas indiscriminadas, donde muchas veces yo he ido personalmente a casa de comisarios que han dado de baja, y usted entra y ve la casa, le mira la heladera, el televisor, se da cuenta si está en algo raro o no. Es como uno controla en la actividad privada, cuando uno va a una casa de un gerente de compras, mira el piso, se da cuenta si gasta lo que... Y realmente se ha eliminado mucha gente valiosa, y en este caso de este hombre, a los pocos días, lo intenta secuestrar nuevamente. 2 muchachos, después de eso le roban un vehículo con 100.000 pesos de mercadería y a sus 2 empleados lo tienen retenido, nunca apareció la camioneta. Yo siempre le insisto, vaya nuevamente a denunciar, haga la denuncia porque la gente ya está cansada. Y por último, en un negocio, a esta misma persona, en un negocio de 25 de mayo y Corrientes, a punta de pistola un sábado entran con un camión y le vacían el local directamente. Esta es la situación que estamos viviendo hoy, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros tenemos de los casos que llaman a la fundación, el 80% son problemas de provincia, un 10-12% de capital y el resto del interior del país. Fíjense que este tema de los que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no?, que da el ingeniero Bloomberg, es el caso que yo no lo podía creer cuando lo leía, ¿no? El caso de este chico, Juan Cruz Babini, 13 años, asesinado por un joven de 19, que lo detienen, se conoce el nombre, y que estaba por decisión de un juez que además no se consigue saber qué fue, porque nadie se atribuye a la decisión, estaba detenido con una pulsera electrónica, anduvo por ahí y lo afectó a este pobre chico que estaba jugando con los amigos, a Juan Cruz Babini, y acá yo le agradezco mucho a Roberto, al padre, le agradezco mucho que haya venido, acompañado por Hugo, por su hermano. ¿Cómo le puedo preguntar yo cómo está viviendo esto? Porque, digo, es como el caso también de Marcelo Brañolo, cuando hay otros jóvenes involucrados y es una especie de falta de control total, ¿no? Y después resulta que su hijo
perdió la vida, ¿no? Es verdad. ¿Usted supo algo más, señor Babini, sobre en qué circunstancias murió su chico? No, verdaderamente yo estaba trabajando. Y es más, ya cuando llegué ya mi hijo había fallecido y supe que estaba jugando y que este chico le pegó un tiro que le atravesó el corazón y perdió la vida. Después no me da el coraje como para investigar más, seguir averiguando más cosas porque no aguanto el dolor, digamos. Marcelo, ¿usted supo algo más del tema este? No, no se olvide, yo tuve una semana muy complicada, pues casi ni me había enterado, me enteré por Bloomberg. Yo estuve toda la semana con la autopsia, la burocracia de la autopsia, para decirlo de alguna manera. Pero el problema, yo le escuchaba recién al ingeniero Bloomberg contar el cuento del empresario, y todavía es un milagro que no lo hayan procesado al empresario por pegarle a un menor. Está bien, lo estaba secuestrando, si era un menor de edad. Pero todo esto el problema es que ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar de una manera tal. Yo lo escuchaba recién al general Raimundes cuando estaba hablando con usted, cuando hablaba de cuáles eran las amenazas y cuáles eran las capacidades. Ha dejado de existir un mando central y ha dejado de existir una estructura. Esto les pasó a ellos, les debe haber pasado a ustedes también, o les va a pasar, me pasó a mí, le pasó al ingeniero, Axel Vivo. Y por una desinteligencia, para no decir una interna que va a quedar mal, entre el fiscal de la División Antisecuestro, la Policía Federal y la Policía de la provincia, ninguno de ellos se cambió de información entre sí. Aunque a usted le parezca mentira, ya se sabe perfectamente quiénes fueron los que la mataron a Pía. Y además están presos, porque como están presos por otra cosa, por otro juez, y la policía no sabe que si la fiscal del caso de Pía, entonces todavía nadie sabe nada y nadie ha dicho nada. Hace 2 meses atrás vino una compañía americana, que es una compañía que se especializa en la digitalización de huellas dactilares. Llegó a Córdoba, hizo una demostración, agarró, no sé, 3.000 prontuarios y digitalizó los 3.000 prontuarios. De repente se encontró con que había 15 personas que tenían la misma huella digital. Entonces dijeron, no puede ser, llamaron a los ingenieros de software de Estados Unidos, se vinieron rajando, pues el sistema falló. No, el sistema no falló, era la misma persona que había delinquido 15 veces, nada más que con nombres diferentes. Uno se llamaba José López, el otro se llamaba Alfredo Pérez, el otro se llamaba Carlos González, pero era el mismo delincuente. Y como no era reincidente, porque tenía otro nombre y otro apellido, y como no existía una base unificada de datos, que hayan liberado una persona de 19 años, con una famosa pulsera para saber a dónde está, y que esa persona pueda entrar con una pistola tranquilamente y va a tener, es un disparate. Y lo peor es que en el Poder Judicial ahora sabe que van a hacer Fuente Ovejuna. Nadie fue, o fue todo el Poder Judicial. Porque el juez que lo liberó tiene que dar la cara. Tiene que decir, señor, fui yo, me equivoqué, acá tiene mi renuncia a su disposición. Que dé la cara. No se puede esconder atrás de una lapicera, porque es insólito. Es una jueza, por lo que tengo entendido, es una jueza. Tampoco podemos saber el nombre, pero... Además, que dé la cara. Supongamos hubo una cosa, supongamos que un juez diga, bueno, es mejor que ande con la pulsera digital. ¿Y supone que hay alguien que está mirando una pantalla para ver dónde está el de la pulsera digital? Porque si le dan la pulsera digital y se va, y nadie sabe dónde está, y anda con una pistola... El chico creo que tenía autorización para ir a la escuela. Y en el lapso ese que le desconectaban la pulsera para ir a la escuela, en vez de ir a la escuela salía a robar. ¿Pero cómo se la desconectan para la escuela si la pulsera está justamente para saber que está dentro de la escuela? O bueno, o en el lapso... La pulsera digital lo que tiene precisamente es una señal. Sí, pero lo que pasa es que son antiguos porque tienen que estar cerca de un teléfono de la casa.
O sea, si se va a una distancia ya no lo capta. Pero está bien, ingeniero, pero ¿por qué viene entonces en el caso de Axel y hablaban de la guerra de las galaxias? Porque lo que usted le dijo, lo que le dice al ingeniero Sica, el fiscal de San Isidro, era que tenían helicópteros mejores que los helicópteros de la película Rambo para ubicar a cualquiera en cualquier lado y que no se hiciera problema, los iban a encontrar. Entonces, esto pasa a ser un chanterío tal, digo, que por supuesto cualquiera se va a sentir en estado de indefensión. Vea el caso este. Ese chico con la pulsera, la pulsera sirve solamente para decir que él está cerca del teléfono. Si él se aleja de un teléfono, el teléfono empieza a sonar. Entonces, para salir la desconectan. Sí. Es decir, que el teléfono avisa cuando se aleja, claro. supuestamente. Claro, y para ir al colegio, entonces se la desconectan pues, para que no avise el teléfono. Supuestamente tenía 6 horas de permiso para ir a escuela y no tener conexión. A mí me gustaría, Hugo, preguntarle si a la familia Babini se acercó alguien, no sé, el Ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, Mire, yo casualmente lo que quería hablar era eso. La única persona que a nosotros, después del entierro de mi sobrino, que como dijo el señor, tardaron 26 horas en entregarnos al nene. O sea que el velorio duró 48 horas. En las 48 horas nadie, ni del gobierno, ni de la provincia, ni de la municipalidad de San Martín, nadie se acercó, pero ni siquiera un llamado por teléfono. Los únicos que después del entierro del nene, fueron el fiscal Córdoba, que es el que está a cargo del caso ahora, que nos llamó y nos citó en la fiscalía y se puso a la disposición de nosotros. Pero después nadie, sacando a los periodistas, nadie se acercó a nosotros. Una pregunta sobre ese chico de 19, ¿no? ¿Él pasó y empezó a disparar? Según cuentan los amiguitos, mi sobrino estaba jugando a la pelota con unos chicos. Y él llegó y haciendo alarde de que venía de robar, venía con el revólver en la mano. Claro. Haciendo alarde de que venía de robar, y bueno, no sabemos si le tiró, si se le escapó, pero mi sobrino está muerto. ¿Y el fiscal qué les dijo, digamos? O sea, ¿pudo por lo menos decirle por qué estaba libre? ¿Quién era el autor de ese... No, porque el fiscal no tiene nada que ver con esto de la pulsera. La pulsera es una jueza la que ordena que se la den, y después la comisaría del barrio es la que se tiene que encargar de vigilarlo. Si va al colegio, si no va al colegio. ¿Cómo puede ser que si el chico pidió permiso para ir al colegio no hayan ido una vez al colegio a ver si va? O en el barrio es Voz Populi que el chico anda por la calle, que andaba robando, que todo. Entonces, si todo el barrio lo sabe, ¿cómo la policía no lo sabe? Yo creo que el tema, vamos a verlo en el próximo bloque, lo que planteaba recién Marcelo, el tema es el sistema, porque evidentemente alguien, este chico, lo sorprendió robando, lo condenaron, y bueno, pero después hay los jueces, acá hay temas para los jueces, Hay un tema para los jueces. ¿Y quién califica dentro del servicio penitenciario para saber si es verdad que este chico tenía 10 en conducta para merecer esa pulsera? Porque ¿quién es el que califica? Porque a la jueza le llega... Porque por ahí la jueza no tiene la culpa. A la jueza por ahí le llega una información de que este chico tiene una excelente conducta dentro del penal. Entonces la señora firma y le pone la pulsera. Pero ¿quién es el que califica adentro? ¿Y quién es el que lo controla después de la pulsera? Porque tal vez la pulsera... pero tal vez la pulsera debe haber gente que por ahí se la merece tenerla. No, yo no estoy en contra de la pulsera, estoy en contra de quién lo calificó para tenerla y quién es el que lo tiene que controlar después de puesta. No lo va a controlar nadie. No, Mariano, el otro día me llamó una profesora del Instituto Vocacional Argentino, donde van algunos de los chicos que mataron a Matías. Y me llamó compungida diciendo que estaba harta de ver cómo a los chicos que mataron a mi hijo los aplaudían en el colegio como si fueran héroes. Cuando se perdió el freno legal... ¿Los aplaudían? Sí, los aplaudían y los trataban como héroes por haber matado a alguien. En el Instituto Vocacional Argentino, en la calle Charcas. Entonces, cuando vos perdiste el freno legal de una sociedad, el freno ético no existe, ha dejado de existir. Y si en este momento lo que van a hacer es cambiar el Código Penal, con la inexperiencia, con las bestias de jueces que hay en términos generales, vos andás a la justicia federal, miralos y salís corriendo. Con
con la inexperiencia, con la revolución que han armado en el Poder Judicial en los 10 últimos años, si vas a cambiar de código, esto puede ser un proceso para mirar a 10 años vista, 20 años vista. Usted sabe, yo lo veo a Roberto, al papá de Juan Cruz, lo escucho a Bragañolo y a Bloomberg, que han logrado pelear con su dolor. ¿Usted tiene ganas de hablarle a alguien, de decirle algo a alguien? Más que nada, las personas que permitieron esa situación, porque hoy le tocó a mi nene y mañana le puede pasar a cualquier otro chico, y hay una persona que estudió, que se formó para cumplir una función, que no la cumplió, que no la controló, que no monitorearon. Entonces, a esas personas me gustaría saber quiénes son, por qué no controlaron, si están en un puesto para eso, porque a cualquier persona le puede pasar. Y se podía haber evitado tranquilamente si hubiesen cumplido. Si le correspondía tener una pulsera, ir al colegio a estudiar para mejorar y ser una persona normal, bienvenido. Pero eso lo tenían que haber controlado, lo tendrían que haber monitoreado de otra manera, y no, se la pongo, andate y chao, porque calculo que se podía haber evitado, y yo hoy tendría a mi hijo que desgraciadamente no lo voy a poder tener más. Esta semana pasó un hecho con este chico Claudio Troncoso, que lo mataron en Carapachay. Es un chico que, digamos, lo mató un menor. Ese menor, digamos, fue liberado por una jueza. La jueza se llama María Cristina Piva. Y entonces uno va a fondo, nosotros fuimos con la fundación averiguando. Este chico había sido detenido varias veces y ella no cumplió los deberes de funcionaria pública, porque ella tenía que haber, antes devuelto a ese chico a su casa, haber hecho un test psicológico al chico, a sus padres, si lo mandaba a su casa, un ambiental. No hizo nada de eso. Entonces tenemos que ponernos en marcha, destituir esos jueces que trabajan de esa manera. Usted se preguntaría después de este bloque si es que se están preparando una legislación más severa en materia penal para evitar todas estas tragedias. No, se está preparando una legislación penal mucho más complaciente que la que tenemos. Vamos a verlo en el próximo bloque. Me olvidaba, sí, está bien. La pregunta del televota, me había olvidado, por favor. Si usted siente que vive en una sociedad segura, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted siente que vive en una sociedad indefensa, llame sin costo adicional al 4110-4182. Como veíamos más o menos hacia dónde iba esta conversación de esta noche, les hemos pedido a Juan Carlos Blum y a Marcelo Bragañolo que se quede con nosotros, y hemos despedido agradeciéndole mucho a las víctimas que han venido y que han tenido la confianza en nosotros de mostrar yo diría, como el caso de este chico, ¿no?, su dolor y su asombro, porque esto ya parece escrito por Edgar Allan Poe, ¿no? La pulsera, y que la pulsera, no sé, la manera como este chico ha llegado a morir, ¿no? Es una cosa casi... Sí, o por Horacio Quiroga, digo, es una... ¿No es cierto? Es una fantasía casi, ¿no? Le pusieron la pulsera, y bueno, así que les agradezco mucho. Y también lo invité al doctor Norberto Giletta, ex juez federal, un hombre de vasta experiencia en la materia, para que nos diga, doctor, porque yo sé que usted conoce, y buenas noches, bienvenido, usted conoce muy bien que se está reformando el Código Penal. Y como decía recién acá, se está reformando el Código Penal, pero se lo está... Porque uno, lo lógico, si viene lo que está pasando en Argentina, diría, bueno, se van a poner cada vez más estrictos, más severos. No. Se están poniendo cada vez menos estrictos, y la próxima versión del Código Penal va a ser todavía más permisiva, de manera que ya ni pulseras electrónicas vamos a tener, ¿no? Porque están los jueces, hay jueces, por supuesto, de sentencia, jueces de ejecución penal. Está el servicio penitenciario que dice quién puede salir, quién puede no salir, quién puede tener libertad condicional, y todo se va como aflojando. ¿Es posible esto, doctor Giletta? Sí, en el proyecto, espero que no pase de proyecto, esto está muy marcado.
es muy marcado. Si usted me pidió una impresión general del proyecto, yo diría que me resultó fantástica. Es un proyecto de código fantástico para un país de gente serafínica, de Alicia en el País de las Maravillas, o si lo quiere una versión más moderna, de Harry Potter. Pero para la Argentina por lo menos es inoportuno. De todas formas, le voy a contestar primero su pregunta. Si usted analiza el sistema de penalidades con la incorporación de penas alternativas a la de prisión, que si en algún lugar del mundo civilizado se aplica, son para lo que nosotros llamamos contravenciones y no como respuesta a delitos o a crímenes. Si usted analiza las eximentes de pena, las posibilidades de fallar por debajo del mínimo que se le otorga al juez en casos de excepcionalidad, que con el correr de los tiempos será la regla. Y si usted analiza la incorporación descuidada que se hace de normas penales contenidas en leyes especiales, por ejemplo, las normas de delitos tributarios y delitos aduaneros, que van a contrapelo de todo lo que ha dicho la jurisprudencia, se da cuenta que esto es un mamarracho. Si hoy no podemos controlar a 5, 6, 10 detenidos con pulseras, se imagina cuando usted tenga que controlar cientos de condenados a penas que no superan los 3 años que estén en detención domiciliaria, y que para ese control este proyecto prohíbe la intervención de los institutos especializados, como es el servicio penitenciario o los órganos policiales. Esto es no sé, lo único que falta, la única pena que no está contemplada como sustituto es el chachazo en la cola, pero ya se lo van a aplicar. Ahora, yo digo, cuando uno llega a una cosa así como absurda, generalmente hay una ideología atrás. Es decir, acá el que está imaginando eso tiene otra manera de ver la realidad que la gente que está ahí del otro lado del televisor, ¿no? Porque algo tienen en la cabeza para imaginar toda esta situación en que estamos cayendo de indefensión, prácticamente. De todas formas, yo le quería hacer una salvedad. Yo no participo de la idea de adquirir seguridad a través del aumento de penas. Me parece que la solución no está por la retribución, sino por la prevención. Y lo que nos falta es autoridad. Lo que falta en la Argentina es la autoridad de la ley. No la autoridad de quien es depositario de la fuerza pública para hacer cumplir ante una infracción, sino la autoridad de la ley. Esa autoridad que hemos visto, como usted ha visto los partidos de fútbol del Mundial, que se observa en el orden que impera cuando termina el partido y en media hora se desalojó todo y no hubo un policía visible para imponer el orden. Ahí hay un acatamiento autónomo a la ley. Y cuando alguno se equivocó, como algunos hinchas ingleses, bueno, 10, 15 o 30 cuadras más allá los detuvieron y no hubo problemas. O sea que falta la autoridad. La sociedad misma es la que de alguna manera converge hacia un orden. Claro, pero la sociedad no es porque sea buena, la sociedad requiere de sus ancianos que le den el ejemplo, como ocurría en los primeros asentamientos, en las primeras formaciones sociales, ¿no? Tenían un consejo de ancianos que creaba la ley, donde se asentaron, tuvieron sus perímetros de seguridad, crearon la ley y juzgaban. Y los jóvenes, que eran los ejecutivos, hacían cumplir la ley, lo sacaban del perímetro de seguridad, ¿no? Perdían la paz social. Ahora, yo retomo lo que decía el doctor Grondona, porque me parece interesante, ¿no? Yo tampoco creo que más pena es más seguridad, pero el arma de juguete no agrava la figura.
el sexo oral no es una violación grave al pudor de una mujer o de un hombre. No existen más penas de reclusión perpetua, aunque sea un cuádruple, quíntuple asesino. Digo, digamos, ¿cuál es el sentido de esta reforma? ¿A dónde va? ¿Qué pretende? A la abolición del poder, o a la abolición de la autoridad. A lo que hemos visto con la familia, lo que hemos visto en los colegios, lo que estamos viendo en las universidades. No hay autoridad, pero lo que se ha quebrado y se ha encargado el gobierno o los sucesivos gobiernos es de incumplir las palabras de la ley, de incumplir la ley. Lo recordamos perfectamente cuando nos vamos de vacaciones y a la vuelta se llevaron nuestros ahorros y nos dejaron papelitos que no sirven. O preguntémoslo a los italianos, a los ahorristas italianos o españoles, si en la Argentina hay seguridad. No, ¿qué va a haber seguridad si no cumplen en la ley? Claro, quizás lo que dice Luis no es tanto que la prisión perpetua no va a existir más, y entonces es la señal. Yo creo que hay una señal de que va todo al viva la pepa, en camino hacia el viva la pepa, ¿no? Entonces cada cosa, el arma de juguete, el sexo oral no es sexo. Y la corrupción de menores se pena con 3 años. Tal cual. Usted no se fije tanto en los máximos porque va a encontrar que las escalas son elevadas. Porque 30 años, 20 años de prisión, es una respuesta seria. Lo que pasa es que no se cumple. Porque es muy bravo. No hay jueces que hagan cumplir eso. ¿Y por qué? Porque la sociedad no me lo perdona, no lo admite. ¿La filosofía de fondo concibe la idea de que el delincuente es víctima de la sociedad? Sí, no lo dice, pero subyace en todo el ordenamiento. Es víctima de la sociedad. Salvo que algunos delitos especiales, ¿no es cierto? Crímenes de guerra, porque también incursiona en el derecho militar, tiene todo un capítulo dedicado a los crímenes de guerra, o los crímenes de lesa humanidad, porque la Argentina es muy obediente y cumple a pie juntillas con los tratados internacionales que ha suscrito o que ha incorporado a su Constitución. Otras cosas no, pero esto sí lo cumple. Pero es fantástico porque ha tomado como límite mínimo para la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo, lo que hoy es el máximo. Es decir, usted puede suspender el juicio a prueba de qué? A prueba de que se porte bien, por aquellos delitos que tengan prevista una penalidad en su mínimo de 3 años. Hoy, la ley lo dice, los tribunales no la aplican y usan sus mejores esfuerzos para eludirlo, 3 años en el máximo. Entonces ahora han llegado algunos tribunales orales a decir, bueno, si la pena en concreto, la que se le pide a este señor, la que el fiscal está postulando, es de 3 años, aunque esté esta pena prevista, se trate acá de un abusador de menores, puede suspender el proceso a prueba. No, y lo que yo decía, la señal que se envía, ¿no? Porque se le dicen, miren, no se preocupen, no va a haber sanciones importantes en toda esta materia, ¿no? Bueno, pero es que de ahí derivan después las regulaciones, cualquier regulación, qué está bien, qué está permitido, qué está prohibido. Pues finalmente del Código Penal derivan regulaciones que hacen mención a que el no cumplimiento está en el Código Penal. Y más allá de robarse los depósitos, de robarse los bonos, de cualquier cosa que hayan hecho los gobiernos, tampoco es cierto que las penas más bravas que hayan puesto las vayan a cumplir, que es lo que decía el doctor Zeleta recién. Fíjense los casos más resonantes de evasión impositiva de los últimos años. ¿Sabe qué pasó? Prescribieron todos, porque era tan grave la sanción. Entonces, finalmente, me hace acordar a las dictadores africanos de hace 30 años que llamaban a un abogado que había estudiado en la Sorbonne, que quería copiar la Constitución francesa. Digo, después se comían a los chicos, pero la Constitución francesa les pone un objetivo tan alto que era incumplible. Bueno, con el Código Penal por default, por al revés, va a pasar exactamente lo mismo. En lugar que la ley no lo ocupe, el delito lo va a ocupar. Lo que yo no puedo creer es que en este momento... se ocupan. Por supuesto, pero lo que yo no puedo creer es que en este momento estén discutiendo como lo discutían los nobles de Bizancio.
Porque finalmente el problema de hoy no es cambiar el Código Penal. Hay que impedir que cambien el Código Penal, hay que impedir que lo toquen. Y si no, que llamen un plebiscito para tocar el Código Penal. Bueno, estamos teniendo un plebiscito esta noche, parece que va a haber resultados. Que lo hagan en serio. Sí, Que claro. el ministro de Justicia, ya que quiere imponer una nueva teoría penal, me parece que esa teoría penal, digo, toda la ciudadanía tiene el derecho a opinar. Bueno, vamos a ir a un corte, volvemos a repetir el televoto, y enseguida volvemos. Si usted siente que vive en una sociedad segura, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted siente que vive en una sociedad indefensa, llame sin costo adicional al 4110-4182. Yo creo que hemos tenido un programa muy duro, la verdad muy duro, ¿no? Pero cuando uno se plantea estas cosas, tiene que preguntarse si lo hacen en otros países. Me parece que esto es lo que pasó esta noche, ¿no? Es decir, esta idea, lo que decía el general Raimundes, de que los demás países, Brasil, Chile, siguen teniendo más o menos las cosas como las tenían. Y aquí, en cambio, tenemos una Fuerza Armada que la vamos reduciendo, hasta que no va a poder hacer más nada. Entonces, ¿cómo se conecta con las otras? Decía él, ¿no? Después, este tema, que a mí me parece como alucinante, de en un país donde hay cada vez más problemas de inseguridad, cada vez más crímenes, más secuestros, la tendencia es bajar la severidad. Esto es decir, como el chico se corta cada vez peor, le pongo cada vez menos deberes. Me parece que es una cosa que va como contra el sentido común, ¿no? Y después lo que decía Bragañolo también, la desorganización. Porque acá lo que hay, me parece a mí, como decía, los familiares de este chico, no se ponían a la pulsera electrónica, pero pónganla cuando corresponda y vigílenla, ¿no? Hay toda una cosa. Yo pensaba, ¿qué pensaba yo cuando ellos hablaban en Cromañón? Fíjese la tragedia de Cromañón. ¿De dónde viene? Y nadie cumplía. El dueño no cumplía, los que tenían que vigilar no cumplían. Entonces, claro, se va armando una sociedad que, ¿sabe la sensación que tengo yo cuando escucho todas estas cosas, estos dramas? Que estamos jugando a la ruleta rusa. La Argentina es una sociedad que juega a la ruleta rusa porque no está armada para responder a los desafíos, ¿no? Entonces, una vez le tocó a Bloomberg, otra vez le tocó a Bragañola, ¿no? Ahora le tocó a este pobre señor que tiene su chico muerto de 13 años. Mañana nos toca a nosotros o el que está mirando. Estamos como, digamos, por azar, como si fuera una tómbola, cada día le toca a alguien, ¿no? Y un día pasa Cromañón. Evidentemente, los que coimeaban para dar un permiso que no correspondía, los que no vigilaron las puertas como tenían, nadie pensó en hacer la tragedia. Pero finalmente un día la tragedia ocurre, ¿eh? Porque finalmente, si uno hace con la pistola así, tiene un solo tiro adentro de la recámara, un día estalla. A alguien le estalla. Y los demás dicen, qué mala suerte tuvo. No, el problema era el juego. Este es un juego peligroso en el que estamos metidos. Ahora vamos al último corte y damos el resultado del televoto. ¿Hay que decirlo de nuevo o ya está? No, ya está. Vamos, ya está votado. Que no voten más los que no votaron. Sí, pueden seguir votando. Pueden seguir votando y un corte muy cortito y damos el televoto. Bueno, queremos irnos puntuales, así que tenemos que decir cuántos televotos. Hubo 24.300 televotos, lo cual es una número, es de los más altos, ¿no? No, el más alto que tuvimos fue una vez 31.000, pero 24 es de los más altos que hemos tenido en los últimos tiempos. Y el porcentaje, claro, es abrumador, ¿no? En realidad es el más abrumador de todos los porcentajes que hemos tenido. Fernando, diga usted los porcentajes. El 1% siente que vive en una sociedad segura. En cambio, el 99% siente que vive en una sociedad indefensa. Ahora digo, esto no es una encuesta, pero son 24.300 personas que en estas 2 horas televotaron, ¿no? Y con una forma abrumadora. Yo no sé, pero yo un poco lo escucharía esto
por lo menos le daría la misma representación de las encuestas de Artemio López que tanto le gustan al gobierno, ¿no? Porque esto es algo, son 24.300 personas que dijeron que se sienten en una sociedad insegura. Puede ser que el mensaje, que la paloma mensajera que sale esta noche llegue a algún nido, algún nido. Al despedirme esta noche y desear que el domingo estemos tan buen ánimo como estamos ahora después de lo que pasó con el partido con México, los alemanes son ahora el viernes, ¿no? En fin, pero yo creo que sí, que va a ser. Yo lo que más querría en fútbol es una final argentino-brasileña en Alemania, porque ellos van por el otro lado, ¿no? Es posible, es posible. Sería fantástico. Pero les quiero invitar, esta semana media rara en materia de ese programa que tengo, que se llama Clases, porque ustedes saben que Plus Satelital, que es donde sale este programa y todavía mañana va a salir, termina, no hay más Plus Satelital. Entonces, este lunes a las 23 sale mi última clase en Plus Satelital sobre un tema muy lindo, que es la alegría y la felicidad, quizá inspirado por los resultados futbolísticos, digamos, ¿no? Y el próximo programa, que cambia de horario, va a salir el sábado de esta misma semana a las 23:30 en América 24, que es el canal 6 de Cablevisión y otros, tienen canales por todos lados en las diversas señales, ¿no? Y el tema que vamos a tocar este sábado a la noche es la izquierda latinoamericana, la izquierda en América Latina. Así que los invito a los dos programas y por supuesto al domingo que viene en hora clave. Esperemos que no tengamos el resultado que tuvimos esta noche, pero de todas maneras yo creo que alarmarse ante los peligros es una buena señal. No son buena señal los peligros, pero es buena señal que la gente y nosotros estemos sensibles y sintamos cuando vienen, porque es la manera de evitarlos. La manera de no evitarlos es decir que no existen, cosa que se está convirtiendo en alguna costumbre en algunos círculos en Argentina. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.